En este video vamos a ver las medidas de posición, también conocidas como los promedios o medidas de tendencia central. Si bien nosotros conocemos al promedio como la suma de unos elementos dividido por la cantidad de elementos, ese es solamente uno de todos los promedios que vamos a ver acá. Vamos a comenzar con la mediana. La mediana de una serie de datos de n elementos, o sea que va a ir desde 1 hasta n, es la variable central. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos n datos ordenados desde 1 hasta n, de menor a mayor o de mayor a menor, el dato central será la mediana. Hay dos posibilidades, que la cantidad de datos sea par o que sea impar. Entonces, la mediana va a ser la variable x sobre 2 en el caso de que sea número impar. Este valor va a dividir la muestra en dos partes iguales. En el caso de que sea un número par de muestras, la mediana es el valor, o la variable mejor dicho, n sobre 2 más la variable n sobre 2 más 1 sobre 2. Es el promedio de las dos variables centrales. Y esto hace que también quede la misma cantidad de muestras a la izquierda que a la derecha. Otra medida de posición es la moda. La moda es la variable que más se repite. O sea, que la moda es la variable x sub i con mayor frecuencia absoluta. Como le indica su palabra, moda es lo que más se repite, lo que más se acostumbra. Por eso siempre se dice lo que está de moda. La media aritmética es la medida de posición que sigue. Y la media aritmética es lo que consideramos vulgarmente como promedio. Se la designa con x con un segmento por encima y proviene de un cálculo. La sumatoria desde i igual 1 hasta k de las variables x sub i sobre
la cantidad de muestras. Esa fórmula se utiliza para variables no ordenadas, o sea, datos no ordenados. Si los datos están ordenados, podemos considerar a la medida aritmética como la sumatoria desde i igual 1 hasta acá de las variables por su frecuencia absoluta dividido la cantidad de muestras. Estas son las tres principales medidas de posición, los tres principales promedios. Ahora vamos a ver otros promedios. Acá tenemos que recalcar que la mediana se simboliza con ME, la moda con MO y la media aritmética con X con el segmento. También está como medida de posición la media geométrica. La media geométrica también se la simboliza con X sub G y resulta de calcular la raíz enésima del producto de todas las variables. La media geométrica se utiliza para promediar razones o índices, proporciones, tasas de cambio, todas variables que varían con el tiempo. Hay una deducción de esta expresión que se puede alterar, y si aplicamos logaritmo en ambos miembros y sus propiedades, llegamos a que la media geométrica la podemos expresar como el logaritmo en base 10 de la media geométrica es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de el logaritmo de las x sub i sobre n. De acá se desprende que la media geométrica es el antilogaritmo de la sumatoria de i igual a 1 hasta n
de los logaritmos de las variables sobre la cantidad de muestras. Por último queda la media armónica, que es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de las variables. En la ecuación, la media armónica se expresa de la siguiente manera. De esa manera nos referimos a media geométrica, su simbología, media armónica y su simbología. Las medidas de dispersión o variabilidad son datos que se miden el grado de separación entre cada dato y sus valores centrales. Por lo general, ese valor central que se utiliza para medir el grado de separación es la media aritmética. Ahora vamos a ver algunos parámetros que necesitamos saber para los cálculos. Lo primero que vamos a ver es el rango. El rango es el recorrido de la muestra, o sea, desde qué valor va a tomar la primera variable hasta qué valor va a tomar la última variable. Entonces, para calcular el rango y ver todo ese recorrido, tenemos que hacer el cálculo de la variable máxima menos la variable mínima. Y eso nos va a dar una idea sobre qué valores vamos a estar trabajando. Otros parámetros útiles son los cuartiles. Los cuartiles son las muestras que dividen a toda la muestra en 4 grupos de igual cantidad. Entonces tenemos que seleccionar las 3 variables que hace que se divida toda la muestra en 4 grupos de igual cantidad de variables. Los cuartiles se los denota con las letras Q, Q sub 1, Q sub 2, que en este caso Q sub 2 va a ser igual a lo que llamamos anteriormente la mediana, y Q sub 3, quedando así el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Para poder hallar los cuartiles, igual que las medianas, la muestra tiene que estar ordenada, de mayor a menor o de menor a mayor. También se puede tomar como una medida de dispersión el rango intercuartil. El rango intercuartil
lo vamos a denotar con las letras RI. Al rango no lo dije, pero lo vamos a denotar también con la letra R. Se calcula como el tercer cuartil menos el primero. También está el rango semi-intercuartil, que este se calcula como el cociente entre el rango intercuartil y 2. Vamos a ver también la desviación de una variable. La desviación de una variable es la separación del valor de una variable de la media aritmética. O sea que para calcular la desviación sub i, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo de la diferencia entre la variable i, x sub i, menos la media aritmética. Esto va a determinar la distancia que hay entre la variable y su media. La desviación media es el promedio de las desviaciones de las variables. Entonces la tenemos que calcular mediante el cociente entre la sumatoria de igual 1 hasta n de las desviaciones de las variables sobre la cantidad de muestras. Para esto tomamos el módulo, porque si no tomaríamos el módulo, obtendríamos una compensación entre los valores que están por encima del promedio con los que están por debajo. Entonces es muy probable que la desviación media nos dé 0. Esto para el caso de tabla de muestra desordenada. Para el caso de muestras ordenadas, donde conocemos la frecuencia de cada variable, la desviación media es igual al cociente entre la sumatoria desde igual 1 hasta n de la frecuencia de ese intervalo por el módulo de la desviación de esa variable sobre la cantidad de muestras. Muchas veces este valor da muy pequeño, entonces lo que se hace es calcular la varianza como para tomar de referencia. La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de las variables respecto de la media aritmética. La expresión para calcular la varianza es s al cuadrado
que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la desviación de las variables respecto a la media aritmética al cuadrado. Esta ecuación se utiliza para datos desordenados. Para datos ordenados, interviene la frecuencia absoluta de ese intervalo o de esa variable y hay una tercera expresión que deriva de esta, que vamos a hacer el desarrollo. Tenemos que la varianza podemos expresarla como la sumatoria de la frecuencia por la variable al cuadrado menos 2 veces la media por la sumatoria de las frecuencias por la variable más n por el cuadrado de las medias. Esto surge de resolver el cuadrado de esta expresión sobre la cantidad de términos. Si aplicamos propiedad distributiva, queda que la sumatoria de las frecuencias por la variable al cuadrado sobre n menos 2 veces la media por la frecuencia por la variable sobre n más n por la media al cuadrado sobre n. Estas n se pueden simplificar y esta expresión queda como la sumatoria de la frecuencia por la variable al cuadrado sobre la cantidad de variables menos 2 veces la media, y como la frecuencia de la variable por la variable sobre n también es la media, por la media más la media al cuadrado. Entonces queda como la sumatoria de las frecuencias
de la variable por la variable al cuadrado sobre la cantidad de variables menos el cuadrado de la media. Y esta es otra expresión de la varianza. Por último tenemos el coeficiente de variación, que resulta del cociente entre la desviación estándar sobre la media aritmética. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Recordemos que la varianza está dada en la unidad al cuadrado cuando las variables o las desviaciones, mejor dicho, están muy próximas o son de valores muy pequeños. Se utiliza la varianza, que nos da una escala un poco más amplia, y la desviación estándar nos presenta los datos en la unidad original, mientras que la varianza presenta los datos al cuadrado. El coeficiente de variación, también llamado variabilidad, que nos da una relación para cada variable respecto de su media, y la desviación estándar son las variaciones, las medidas de dispersión más utilizadas.